Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio en el que exploramos temas relevantes para el mundo empresarial. Soy León Tepale Macías, gerente general de 5B. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hoy, pues tenemos el grato honor, realmente es un placer, estar acompañado de nuestro amigo, pero sobre todo mentor en temas que son de mucha relevancia y de mucha actualidad. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Seguro que todos hemos escuchado esa palabra, esa frase por todos lados, cuando hablamos en las redes sociales, cuando hablamos de cómo cuidar nuestra información, etcétera. Pero qué mejor hoy, que de verdad, Jorge Mario, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. La verdad que el currículum de Jorge Mario es impresionante. Tiene más de 20 años de experiencia en esta industria, pero sobre todo ha tenido por disposiciones de mucha relevancia en empresas transnacionales, pero también ha sido premiado como uno de los mayores influencers que existen en el tema de seguridad. Y así no digamos también su amplia cartera de conocimiento con más de 7 maestrías, la verdad que es impresionante, me tiene todavía pensando y más que darles el detalle, pues voy a dejarlos que Jorge Mario nos cuente un poco más de toda su experiencia para poder empezar a tocar este tema. Así que bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Leonte. De verdad, muy honrado por la invitación, por tu amistad. Creo que la ciberseguridad es apasionante. Cada día vemos ataques, vemos nuevas oportunidades. Por ejemplo, estaba leyendo hace un momento que para este año se estiman que van a haber ataques por un costo de 10.5 trillones de dólares. Eso hace que el tema sea muy relevante. Tenemos muchas oportunidades como país y bueno, creo que en la sesión de hoy vamos a hablar de esos elementos que nos pueden aportar valor. Esperemos entonces aprender un poco más, sobre todo de algo que es de mucha relevancia y que aplica a todos, ¿no? No importa la industria, no importa la educación, la sociedad, etcétera. Pero para ponernos en sintonía realmente, ¿qué es ciberseguridad? Bien, ciberseguridad es un brazo de seguridad de la información. Seguridad de la información es el paraguas. Básicamente, seguridad de la información busca proteger nuestra información, ya sea física o digital. Y ciberseguridad se enfoca en proteger nuestro mundo digital. Así que hoy en día cada vez toma más relevancia, pero es importante que podamos pensar en términos de personas, procesos y tecnología, ya que alrededor del 95% de los incidentes son ocasionados por error humano. Error humano. O sea Error que humano. tiene que ver muchísimo el conocimiento que debemos de tener cada uno de nosotros con respecto a las medidas de seguridad que debemos de tomar, porque se deben de tomarse en todo, ¿no? Es decir, a veces vemos a nuestros hijos, amigos, a los niños, mi hija menor de 12 años empiezan al mundo de las redes. Tiene que tener una educación cada uno de nuestros niños, nosotros mismos. ¿Cuál sería la forma? ¿Cómo está Guatemala con respecto al mundo en estos temas de ciberseguridad, por ejemplo? Guatemala está en un momento muy importante. Ahora no tenemos una ley de ciberseguridad, no tenemos un marco y tenemos una iniciativa de ley que podría aportar mucho valor. Es una iniciativa de ley que podría tener las bases, los principios para poder ir construyendo sobre esto. Mencionabas algo que a mí me llegó al corazón y es nuestros hijos. Si bien es cierto, es importante la educación para nuestros empleados, para nuestros colaboradores, para la industria, para gobierno. Nuestros hijos es lo más importante que tenemos. Y básicamente hay muchas herramientas hoy en día, pero representan un riesgo muy grande. Y hay temas muy puntuales, específicos que podemos implementar. Por ejemplo, con nuestros hijos, si ellos tienen un iPad y la tienen en su habitación, ellos pueden pasar 8, 9, 10 de la noche utilizando su iPad. Si no tenemos alguna regla, alguna norma donde digamos, bueno, ustedes pueden utilizar su iPad de 7 a 8 de la noche o de 5 a 6 de la tarde, luego me las entregan y los guardamos en la habitación, en nuestras habitaciones de los padres. Con eso podemos evitar muchos riesgos. Por ejemplo, saber qué es lo que ellos están viendo, que su iPad la puedan ver en la sala familiar, donde tenemos acceso, donde podemos ver el contenido. Hoy en día, por ejemplo, si utilizamos YouTube, pues en YouTube ellos tienen acceso a contenido educativo, pero de pronto vemos un comercial ahí que es inapropiado. Y hay herramientas tan básicas como YouTube Kids, donde ellos van a ver contenido especial para niños y donde no hay anuncios. Mm. Entonces, son
temas muy puntuales, muy básicos que podemos implementar y el impacto podría ser desastroso. Por ejemplo, hay criminales que han hecho grooming, que han atacado a niños, que han secuestrado a niños, los juegos que pudieran parecer algo infantil, pero en este tipo de juegos también hay adultos haciéndose pasar por niños, entonces pueden poner en riesgo a nuestros niños. También algo tan básico como que los niños puedan pasar hasta las 10 de la noche en su iPad, 12 de la noche, y al día siguiente desvelados, nos van a rendir. Entonces creo que la educación es fundamental, y un elemento muy importante es que podamos invertir lo más valioso que tenemos nosotros, que es nuestro tiempo, con nuestros seres queridos. No, excelente, me gusta mucho eso. Tocaste un tema que te voy a ampliar un poco, es decir, nuestros jóvenes juegan mucho, ¿eh? Sí, Y sobre todo algunos niños o niñas igual les gusta y puede pasar horas de horas conectados y jugando. Y también a través de los juegos puede haber una influencia no positiva sí, y que ellos, pero ellos tienen que aprender a defenderse en este nuevo mundo digital, llamémosle, en este mundo medio loco en tecnología, porque son cosas que nosotros no tuvimos, ¿eh? Yo me acuerdo cuando éramos más pequeños que jugábamos Atari, jugábamos cosas así que nada que ver con lo que hoy son los niveles de acceso que le da la tecnología. Podríamos entonces concluir un punto diciendo que la principal responsabilidad es educar así es. y empecemos educándonos nosotros para poder con los hijos poderles poner reglas. En nuestro caso, pues mi esposa le ha puesto a la nena pequeña horario. A tal hora tiene que entregar su celular también y su Sí, iPad, porque si no pasan, ¿verdad? Hay tanta cosa. Y saberles decir qué puede publicar y qué no puede publicar a su edad también, qué es adecuado que vea y que no vea, porque si empezamos a educarlos bien, pues ellos mismos son la principal barrera de defensa, ¿no? Ellos pueden así es. tomar las medidas para que puedan evitar circunstancias de este lado, porque la verdad que es impresionante, este tema es muy grande, pero en ese sentido también existen realmente, ya hablabas para los niños, esos controles parentales funcionan. Realmente, o son más porque a mí me causa gracia, los niños aprenden las claves, te saben cómo desbloquear tus cosas y todo, y a veces lo hacen con buena intención, pero también empiezan a ser medio hackers, ¿verdad? Entonces, funcionan esos, realmente esos controles parentales o ya realmente pasaron de moda? Yo creo que un elemento importante es el propósito. Mm, Cuando nosotros en ciberseguridad tenemos una cultura de no hagas esto, no hagas lo otro, lo que generamos es el efecto contrario, sí, una resistencia al cambio. Pero cuando logramos conectar con el propósito, cuando logramos conectar por qué es importante que se haga o se evite hacer, ya cambia nuestro mindset, cambia nuestra forma de pensar. Por ejemplo, hace algún tiempo tuve la oportunidad de diseñar una aplicación de ciberseguridad para concientizar a usuarios. Y esto fue porque nos dimos cuenta que había un efecto negativo hacia ciberseguridad, una resistencia, y era una forma tradicional de enseñar, de comunicar, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces queríamos cambiar la forma a que fuera algo inspiracional. Y por eso diseñamos Cyber Heroes, que es una aplicación basada en gamification. Creo que Iron Man, por ejemplo, podrá tener, no sé, 80 años, pero seguimos viendo las películas de Iron Man. Spider-Man, no sé cuántos años tiene, o Superman, pero seguimos viendo esas películas, seguimos conectando con esos personajes. Y esto lo hizo muy interesante, tiene interacción, genera competencia sana entre los departamentos y cambió el enfoque tradicional a un enfoque inspiracional. Creo que lo mismo sucede acá. Por ejemplo, eh, hoy en día cada vez se incrementan más los ataques a adultos que tienen acceso a su banca en línea, de pronto reciben un link, dan clic, ingresan su usuario y contraseña y pues lamentablemente les roban hasta los ahorros de toda la vida. Cuando nosotros logramos conectar con ese propósito y logramos decirle a nuestras organizaciones, ese es el por qué nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos. Por ahí Yokoi Kenji ponía un ejemplo que me encantó y él decía que si le decimos a un latinoamericano, súbase a ese árbol y me baja una naranja, lo primero que hace el latinoamericano es, ¿y por qué? ¿Por qué no hace usted? ujú. O sea, súbase usted, así si se cae, pues es su problema. Pero si lo retamos y cambiamos a que no se sube ese árbol y baja esa naranja, si cambiamos el enfoque, pues lo primero que estamos haciendo es retándolo. Si lo retamos, yo me subo inmediatamente.
en 2 minutos subo, bajo todas las naranjas. Si cambiamos el enfoque, si cambiamos la perspectiva, creo que vamos a poder conectar y va a pasar y vamos a lograr un efecto positivo. En lugar de decir, no hagas esto, no a los otros, ok, yo estoy haciendo este procedimiento porque voy a tener un beneficio para mi vida. Ujú. Y es una parte interesante. A ver, nosotros, pues separando ya la familia, ¿verdad? Y que concluyendo, realmente es urgente la educación que cada uno de nosotros tenga en el tema específico de la seguridad. Hablemos hasta personal, ¿verdad? Del manejo de tus datos, de tu información y todo. Cuando pasamos al tema empresarial, bien dijiste algo. Yo recuerdo que hablar de los temas de seguridad o ciberseguridad realmente son temas que dependiendo de la madurez que tenga la empresa o el consejo directivo, realmente son temas complejos. Complejos de entender por qué tengo que invertir tanto en alguna herramienta y cómo convencerlos, porque siempre estás viendo de que la plata cuesta, a todo el mundo le cuesta. Pero no importa la herramienta tecnológica que tengas, creo que el principal problema es si la gente está educada, la gente va a reaccionar. Nosotros en la organización tenemos muchos ejercicios de ingeniería social y a mí me causan gracia, la verdad que me causan gracia porque generan paranoia. Entonces te llega un link, te llega algo, parecen correos muy de verdad, parecen que son temas oficiales y si aprendes a leer algún tipo de mensaje o alguna cosita que no está en su lugar y entonces uno dice, o, o simplemente cuestionarse y preguntar al equipo de seguridad, ¿puedo abrir esto? ¿Verdad? Ya. Y alguien me decía, así debe ser, pero eso cuando tienes con los recursos y cuando no los tienes. Entonces tienes que tener la educación inicial para poder tomar alguna decisión. Pero en esa parte sí, me gusta mucho como lo planteas, que tiene que ser inspiracional y tampoco cego de latigar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en algún momento en la organización, entonces hacían ejercicios, caía alguien y caíste, caíste, caíste. Sí, Tampoco, pues, eso me parecía el concurso del mal y hay que llamarle la atención porque sí, cayó. Bueno, si cualquiera, puede caer cualquiera. sí. Pero el tema es volvérselo más bien distinto en el aspecto de que estamos contribuyendo todos para el beneficio de la organización y que la empresa pueda seguir creciendo. Para ilustrar un poco, porque lo dijiste muy práctico, todo ese tipo de ataques pues tienen sus nombres, sus metodologías, por ejemplo, un ransomware, ¿verdad? Eso viene siendo que te capturan un dato. Podríamos ampliarle a nuestra audiencia de qué estamos hablando. Genera una paranoia que realmente hay que tener a nivel de los directores, ¿verdad? Un poco de experiencia para no entrar tampoco en un pánico y hacer locura, ¿verdad? Por ejemplo, un ransomware, ¿de qué estamos hablando de esto? Bueno, cuando hablamos de ransomware, es como que te roben las llaves de tu casa y luego te digan, bueno, para poder entrar a tu casa, tienes que pagarme para poder entrar a tu casa. El ransomware ha evolucionado a un punto donde inicialmente los cibercriminales primero ingresan a la organización, extraen toda la información que pudiera ser sensible y luego para decirle a la empresa víctima, ya estuvimos aquí y tienes que pagarnos, ejecutaban el ransomware, que básicamente es codificar la información de tal forma que no se pueda acceder sin una clave. Y esto es importante porque al no poder acceder a tu información, pues no puedes operar. Arrancaron pidiendo rescate para poder acceder a tus sistemas. Luego, si no pagabas, pues también podían chantajear a las organizaciones diciéndole, si no pagas, tu información va a estar publicada en Internet y hay datos sensibles. Luego, la triple extorsión. Bueno, no te funcionó ni esta, ¿sabes qué? Ahora voy a ir con tus clientes y voy a decirles a ellos que si no me pagan o si no me pagan ustedes, voy a publicar esa información. Y ahora vamos con la cuádruple extorsión. Es la organización se vio obligada a pagar el rescate, pero ahora los cibercriminales lo chantajean diciéndole, si no me pagas, voy a decir que tú me pagaste o voy a denunciarte con las autoridades porque tú pagaste. Ese creo que es el temor más grande hoy en día de las organizaciones, el ransomware. Y acá, de nuevo, todo empieza con el conocimiento, con la cultura, con la formación. Muchas organizaciones han visto afectados sus sistemas porque tienen su sistema con el proveedor A. Y cuando quieren restaurar su backup, ¿dónde está tu backup? Bueno, está con el proveedor A. Entonces, es poner todos los huevos en la misma canasta.
Y ahí es muy importante que podamos involucrar a la alta gerencia, que ellos estén conscientes que ciberseguridad no es comprar la tecnología más cara, la tecnología más novedosa, sino partir del por qué, del propósito. Si yo necesito comprar un vehículo, pues debería partir de evaluar el propósito de ese vehículo. Me compro un Ferrari y resulta que el vehículo iba a ser para transportar sandías. Compré la mejor tecnología, pero lamentablemente no sirve para el propósito. Luego, en las calles de Guatemala, las carreteras de Guatemala, que no están en las mejores condiciones. No tengo esa plataforma, esos procedimientos, ese gobierno. Y el elemento más importante, que no tengo un piloto que sepa cómo conducir esta maquinaria. Entonces, es importante que podamos partir de ese propósito. Si yo sé el propósito, pues ya me enfoco en, número uno, desarrollar el talento adecuado, diseñar esa plataforma, esos procedimientos. En muchas ocasiones no resolvemos problemas con tecnología, sino con un procedimiento. A partir de mañana vamos a bloquear los puertos USB para evitar fuga de información. O sea, no tuve que invertir en tecnología, simplemente cambié un procedimiento. Y por último, la tecnología sí me va a ayudar, pero la tecnología tiene que ajustarse a mis necesidades, no a lo que hace todo el mundo, sino a mis necesidades. ¿Y cómo organizarse en ese sentido? Porque pues, nosotros tal vez estamos un poco más acostumbrados a hablar de estos temas, porque pues, así se vuelve nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo ayudar al sector empresarial, al sector de la industria, cualquiera que sea, para hacer esto de una forma ordenada? Porque con todo el cariño y respeto también aparecen un montón de asesores que dicen que son asesores, pero lo que están es vendiéndote algo y quedaste gastando lo que no ocupabas, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde empezar realmente con todo esto para que podamos ordenarnos y saber que realmente lo que tenemos que hacer lo vamos haciendo de la mejor forma? Obviamente la primera respuesta es buscarte y buscar a expertos como de tu categoría y sobre todo de tu honorabilidad. Pero sí, porque me causa gracia que últimamente aparece por todos lados, ¿eh? Experto, soy experto y todo dice experto de qué, ¿verdad? Es decir, cómo tener esa tranquilidad de que lo estoy haciendo bien como empresa y cómo por dónde me debo ir para arrancar, buscar esquemas y pues hacerlo bien, como decías hace un rato, y cómo, tal vez en nuestro caso, cómo asegurarnos que lo que tenemos que comprar es lo que tienes que comprar para que no nos pase lo del Ferrari. Sí, hace unos años mencionaste un concepto que me pareció muy interesante a mí, y es el concepto de cumplimiento. Complemento. Cuando nuestro propósito, nuestro objetivo únicamente es cumplir con una norma, con un estándar, con NIST, con ISO 27001 y tengo mi certificado, pues creo que de pronto nuestra estrategia no va a tener trascendencia. Sin embargo, si nuestro propósito es proteger las joyas de la corona, proteger a nuestros clientes, proteger la información más sensible para nosotros, ya tenemos el primer paso en la dirección correcta. Las joyas de la corona básicamente son nuestros activos más valiosos. No podemos proteger todo. Por ejemplo, en nuestra casa o en nuestra oficina quisiéramos tener lectores biométricos, lectores de retina en cada puerta. Sin embargo, no hace sentido que voy a poner un lector de retina para acceder al sanitario. De pronto se quedó sin baterías y ya ni siquiera puedo ingresar. Entonces creo que es importante partir ahí de dónde están mis activos más valiosos para enfocarme, para tener una ruta bien clara y tener la claridad que nosotros no tenemos que partir de comprar la tecnología más cara, sino entender el propósito. Hace algunos años daba un ejemplo de yo puedo tener en el ingreso a mis instalaciones un lector biométrico de retina, el más sofisticado del mundo. Pero por otro lado, cuando mis colaboradores ingresan a la organización, ponen su contraseña en un post-it porque mi política de contraseñas es muy compleja, tiene que tener 20 caracteres, números, letras, y es muy compleja. Entonces, depende de mi visión, de mi estrategia, y por eso, de nuevo, no es el primer paso invertir en tecnología, sino definir el propósito, prioridades, para poder tener un norte claramente definido y que yo pueda medirlo constantemente y demostrar que sí logré ese objetivo, que sí logré pasar del punto X al punto Y con resultados puntuales. Y mira, hay un tema que nos pasa mucho porque en relación a esa parte, ¿no? La responsabilidad en el manejo de la seguridad de la información es de todos. Pero a mí me encanta ver las discusiones de los equipos de tecnología, de los de equipos de seguridad y quién es responsable de qué. Debe ser sencillo, ¿eh? Debería.
¿verdad? Pero a veces nos complicamos en una serie de cosas, como bien decías, y ese orden me gusta mucho que lo estableces cuál es el propósito y qué debo de cuidar y qué no, porque si no, de verdad se vuelve cumplimiento, se vuelve tirar recursos y haces un checklist, sí tengo todo esto, pero ¿para qué? Como decía uno de tus antecesores aquí, también en uno de nuestros podcasts. Volviendo a ese esquema, ¿cómo podemos las organizaciones realmente empezar a establecer condiciones ante este mundo cambiante? Hablamos de que hoy está la inteligencia artificial por todos lados, hablamos del machine learning por otro lado, el otro día me explicaban todo lo que era el open banking, el open finance, esto está más loco que nunca. ¿Y cómo organizarnos realmente para poder establecer todo eso? Porque creo que, o corregime, la tecnología está avanzando más rápida que nuestras capacidades de práctica, de experiencia, de conocimiento. Y yo recuerdo la primera vez que también nuestro amigo Sergio me hizo el honor de ir a la primera charla de lo que era inteligencia artificial generativa y hicieron un foro bonito que se llamaba ChatGPT, no sé. Y era sencillo porque nos preguntaron, ¿qué sabe el CEO de ChatGPT? Para mí fue la charla más fácil que he tenido en mi vida, porque yo le dije nada, simplemente no sé nada. ¿Y cómo, y qué es lo que tenés que aprender en ese momento para poder ser muy práctico? Entonces, si la velocidad de los cambios es tan grande, ¿cómo adaptarnos a nivel de la organización? Porque lo más probable es que te vaya pasando, sí, ya tapé el hoyo aquí, pero se abrió otro por allá adelante. Y no entrar entonces en esas modas de comprar por todos lados y que realmente no lo estés haciendo, como decías, con un propósito. ¿Cómo trabajar esto realmente con este mundo tan loco? Porque obviamente, algunos me dirían hoy, sí, pero entonces empieza a automatizar procesos, empieza a reaccionar porque los ataques, corrígeme también, los ataques muchas veces los hace una máquina que te está enviando, o una cosa de esta, ¿verdad? Medio loco, puro Terminator, ¿verdad? Que Sí. te están mandando y no puedes pretender que un equipo de contingencia o de reacción sea alguien que esté viendo la pantalla todo el rato. No va a poder, jamás lo va a lograr. ¿Cómo trabajar esto realmente? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que todo esto parte de, como mencionabas, la seguridad es responsabilidad de todos. Hay tres etapas para mí. La primera es cuando uno es totalmente dependiente y uno pues no hace nada si no tiene la aprobación de A o de B. Luego está la siguiente etapa de ser independiente. Pero yo soy tan independiente que si yo logro mi resultado, no importa si Al otro. el otro departamento no lo logró. Y luego está la siguiente etapa que es la interdependencia. Cuando yo me esfuerzo y trabajo duro porque sé que mi resultado va a impactar positivamente en el resultado del departamento A, en el departamento B, y como consecuencia ellos van a hacer lo mismo para que eso sea un círculo virtuoso. Bajo esa línea, yo creo que esta constante evolución de conocimiento, de capacitación, nos va a permitir estar motivados, que sea inspiracional. Y para mí inspiracional es muy importante porque hay un propósito, hay un motivo, yo creo en lo que estoy haciendo. Cuando hablamos de estas herramientas de inteligencia artificial, cuando se lanza ChatGPT, en los primeros 3 meses hubieron más de 1,200 herramientas que crearon los cibercriminales para generar ataques. O sea, los primeros que empezaron a utilizar estas herramientas fueron los cibercriminales. Esto es preocupante porque hoy en día muchas instituciones siguen enseñando en la típica cátedra con aquellos PowerPoint todavía cuadrados. No sé si te recuerdas de los años 80, ni siquiera widescreen, sino que cuadrados. Entonces, en lugar de estar utilizando esas nuevas herramientas, estar aprendiendo nuevas formas, nuevos conceptos, estar desaprendiendo el pasado y estar evolucionando, creo que ese es el reto mayor, que podamos cambiar nuestro mindset y decir, bueno, ahora tenemos que ir a la misma velocidad que los criminales para estar mejor protegidos. Como antes diseñamos una estrategia, un plan de negocios a 2 años, luego se redujo a 1 año, luego a 6 meses. Y hay organizaciones que su plan de negocios tiene que ser mensual, porque si no la competencia, lo que está en el mercado puede cambiar radicalmente e impactar en los ingresos. Entonces creo que la educación juega un rol fundamental acá, pero sobre todo el cambio en mindset, que podamos tener esa visión de estar evolucionando, cambiando constantemente para tener el ritmo que hoy en día está requiriendo el mundo. Y mira, y en esa relación, porque honestamente, la verdad que va a una velocidad impresionante. Pero nosotros como organizaciones también, adicionalmente hablando, ¿cómo convencer entonces al board?
Porque sí, el board yo le voy a decir, mire, esto va caminando, y cuando no tienes un beneficio, llamémosle, que es una ley o algo que te pueda dar un marco, que te de una regulación que puedas adoptarla y que puedas ir viendo, que todavía no la hay, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo ayudarnos para que el board entienda de que realmente lo que tenemos que hacer es lo que se va a presentar? Obviamente, como bien dijiste, analizando previamente en la organización que tengamos un propósito y que lo estemos haciendo como corresponde. Porque te vuelvo a insistir, a mí me encanta cuando mis muchachos me empiezan a llegar y me piden Mickey Mouse, ¿verdad? Me piden unas cosas que uno dice, wow. Pero cuando te lo saben demostrar y justificar, sabes que lo tenés que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo trabajar con un board en ese sentido. Empezando con educación, obviamente, pues, pero ¿qué más hacer con ellos? Sobre todo que tienen alta experiencia y están formando parte de ver cómo se usan adecuadamente los recursos. Yo lo veo desde mi óptica como un reto como profesional de ciberseguridad de cambiar mi lenguaje para comunicarme con el board. En lugar de ir a hablar de bits y bytes, primero entender que a cualquier board le interesa dos objetivos. Todo lo demás es romántico, pero al final le interesa o ganar plata o reducir costos, que al final del día ¿No? se reúne en un solo objetivo. Cuando yo logro comprender eso y explicarle en términos de negocio que si invertimos en este proyecto de ciberseguridad, vamos a tener un beneficio. Por ejemplo, hace algunos años tenía la crítica que el área de seguridad de la información era el departamento del no, el departamento que era un cuello de botella. Ujú. Lo primero que hice fue una introspectiva y me di cuenta que efectivamente así era. Teníamos un proceso en donde para poder salir al mercado con un producto o un servicio podían pasar 6 meses por unas evaluaciones de seguridad. Al entender, teníamos una persona que hacía esa tarea en seguridad, pero teníamos 10 personas de infraestructura. Lo que hicimos fue capacitar al equipo de infraestructura y ellos ya podían utilizar la herramienta, podían verificar la seguridad y pasamos de tener en promedio un proyecto de 1 a 6 meses a de 1 a 5 días. Claro. Entonces, cuando logramos explicar cómo una inversión en capacitación, una inversión en una herramienta nos va a ayudar a reducir nuestro time to market, a que podamos ser más ágiles, a que podamos evitar reprocesos, podemos conectar con el board. En muchos casos hemos visto escenarios donde involucran a seguridad ya cuando está en producción. Y haciendo una analogía, hace unos días un familiar me comentaba que construyeron una megabodega en un departamento y cuando terminaron de construir la bodega se preguntaron, bueno, ¿y los sanitarios dónde tienen el drenaje? Y resulta que no dejaron conectada la tubería de los drenajes. Tuvieron que romper, tuvieron que hacer reprocesos, invertir tiempo, no pudieron abrir en tiempo por todos esos reprocesos. Entonces, cuando entendemos que seguridad tiene que estar dentro de nuestro ADN, de todos, podemos comunicar ese mensaje al board y poder llegar con números, pero también con una estrategia clara y sólida. No es esa la herramienta tecnológica que nos va a ayudar, es aquí están las personas, el proceso y la tecnología adecuada, no la más cara, la adecuada para nuestras necesidades. Podemos tener un caso de negocio sólido y ahí es donde podemos conectar con el board. Y en esa parte, cuando hablamos mucho en nuestra organización del tema de los perfiles y las competencias del equipo. Entonces, entendiendo todo esto, también capital humano es fundamental que se esté formando en este tema para saber modificar los perfiles y establecer cuáles son las competencias que van a necesitar cubrir esa posición, porque esto está cambiando muchísimo, insistimos, no para, pero tampoco los aspectos educativos formales han evolucionado en ese lado. Sí, Me encanta cuando empezamos a hablar, que ahora tenemos que contratar científicos de datos. Creo que van 2 gradaciones o 3 gradaciones todavía, entonces los pocos que hay les va a ir muy bien, ¿verdad? O tenemos que buscar esquemas de profesionalización en áreas específicas que tal vez en el mercado no lo hay. sí, Obviamente hemos aprendido que el mundo, después de lo que hemos vivido, pues ya no hay fronteras, ¿verdad? sí. Y yo creo que eso es algo también muy importante. Pero en ese sentido, ¿cómo debe ser ese rol realmente de nuestras áreas de capital humano para saber contratar adecuadamente o cómo ellos formarse en ese sentido? Porque, seamos sinceros, ¿no? ¿Cómo sé yo cuál es el perfil necesario para tener mi principal responsable de ciberseguridad que tenga toda esa amplitud
poder cubrir todo lo que requerimos. Creo que no existe, no sé. ¿Cómo sería una sugerencia para nuestros equipos? Hay dos elementos clave acá. El primero es, si no es una empresa especializada en ciberseguridad, invertir en talento va a ser muy oneroso. El otro escenario es las empresas que quieren tener un equipo de seguridad para ciertas tareas, tienen que buscar ciertos perfiles. En el primer escenario, hay organizaciones que no quieren invertir en desarrollar todo ese talento porque, número uno, buscar el talento, que posiblemente es caro. Número dos, desarrollar ese talento. Número tres, esta persona tiene conocimiento, pero de su empresa anterior únicamente, o de sus dos empresas anteriores. Acá hay un modelo que para mí es muy beneficioso, que es Talent as a Service. Es un concepto que vengo hablando desde, creo que hace 10 años, y es un modelo donde yo necesito un CISO virtual. Bueno, le pago 4 horas al CISO a la semana para que me asesore en temas puntuales. Necesito un experto en la herramienta A, pues pago 4 horas, 8 horas por ese experto. Versus tener una persona que de pronto va a prueba y error y después de 4 semanas va a lograr el mismo objetivo. Entonces creo que ese es un modelo que hace mucho sentido hoy en día. Para el otro escenario, organizaciones que tienen equipos, seguramente hemos escuchado ahí de ciertas posiciones nuevas que ni siquiera habíamos escuchado en el pasado. El equipo de talento humano juega un rol muy importante y tiene que estar evolucionando también para identificar ciertas habilidades, ciertas competencias, sin dejar a un lado esas habilidades exponenciales. Hoy en día hay equipos técnicos que son muy buenos, pero lamentablemente no hemos desarrollado habilidades de comunicación, resolución de conflictos, pensamiento lateral, pensar fuera de la caja, que eso nos podría ayudar enormemente para que ellos, en lugar de estar 8 horas frente a una pantalla monitoreando, pudieran crear un procedimiento, pudieran diseñar una nueva forma de hacer las cosas, pudieran utilizar ChatGPT para poder facilitar su trabajo. Bill Gates decía que él prefería contratar a una persona perezosa para una tarea difícil porque él iba a ser creativo, iba a buscar la forma más eficiente, más sencilla de hacer su trabajo. Y tiene mucho sentido. Sí. Al final del día no es que yo pase 8 horas en una tarea, sino que yo pueda resolverlo de una forma muy eficiente. Y empieza otra vez en el mindset de cada uno, ¿no? Así es. Y también, pero es impresionante porque el capital humano, insisto, tiene un rol fundamental en todo este proceso. Y no digamos nuestras estructuras organizacionales que se puedan ir prestando y adaptando para todo esto. Porque también evoluciona, ¿verdad? Lo que funcionó en algún momento, pues ya no. Hay que buscar otro. O al revés, habrán cosas que vuelven al pasado, ¿no? Sobre todo lo decías hace un rato, ¿no? Todo el mundo puede aprender a ser delincuente en el tema de ciber, ¿no? Puede, hasta cursos hay, ¿no? Sí. Y lo puedes, te metes en las redes y empiezas a aprender todo ese lado. Entonces es un tema que no va a parar nunca. Yo creo que es importante que lo entendamos como organizaciones, que lo entendamos, que requerimos tener gente capacitada, educada, que necesitamos buscar los recursos adecuados, los mentores adecuados. Y ahí sí que te quiero preguntar, porque eres coautor de un libro, si no me equivoco, se llama el CISO Mentor, algo así, ¿no? Y lo pueden encontrar en Amazon, por favor, para que lo vayan viendo, porque creo que por ahí empieza todo esto, ¿no? Gracias. Sí. Hace unos años tuve la oportunidad de que me invitaran a participar en este proyecto. Me encantó porque somos varios coautores y cada quien aporta su granito de arena en este libro desde su óptica, desde su experiencia. Y creo que cuando compartimos nuestra experiencia puede ayudarle a otras personas a no cometer los mismos errores o a darse cuenta que de pronto la solución que nos funciona a nosotros podría funcionar para ellos también. Para mí el tema de compartir experiencia no es decir, yo hice 1, 2 y 3 y eso es lo que tienen que hacer. No, es, esta es mi experiencia, esta es mi vivencia, yo me equivoqué por aquí, me equivoqué por allá, pero esa base, esa plataforma les puede funcionar. Y para mí fue una enorme oportunidad de escribir un capítulo que para mí fue fundamental, que es colaboración como estrategia de ciberseguridad. Creo que eso es un trabajo colaborativo. Como mencionaba hace un momento, cuando somos interdependientes, podemos diseñar programas que pueden generar un impacto enormemente positivo. Hace algún tiempo diseñamos un programa de concientización, pero nos percatamos que no somos expertos en comunicación. Algo tan sencillo como entender que en esa organización teníamos un 70% de millennials,
nos ayudó enormemente a poder comunicar un mensaje adecuado. Nos apoyamos en recursos humanos, nos apoyamos en comunicación interna, en mercadeo, y fue una campaña colectiva, todos teníamos la misma visión, el mismo objetivo, y creo que eso es importante, que dejemos de ver seguridad como de pronto el departamento de no, sino que nos convirtamos en un habilitador del negocio, que podamos entender los KPI, los objetivos de toda la organización y que podamos diseñar estrategias que puedan impactar de forma positiva en esos objetivos. Y la confianza y la formación permanente, porque ¿qué le aconsejarías a un board, por ejemplo, en el caso de que lo hicieran un ataque, lo tienen todo? Muchas veces las organizaciones lo que hacemos es que nos quedamos callados y no decimos nada y andamos gritando y sufriendo y viendo cómo solucionar eso, porque si no lo has experimentado es complejo y también tener qué hacer en esos momentos, ¿verdad? Tener un asesor permanente, tener alguien que realmente sepa reaccionar. Es como las películas, ¿no? Cuando ves en el FBI o ves aquellas grandes películas que a él le dicen no contacten a la policía y la gente tiene que ver, ¿qué sugieres para que las personas o las organizaciones, en caso de, pues tengan alguna forma de saberme un poco de cómo reaccionar adecuadamente? Creo que el primer paso es ser consciente y hacernos la pregunta, ¿estoy preparado? ¿Qué pasaría si mañana sucede? Y mi sugerencia sería arrancar por un ejercicio, una simulación. Algo tan básico, en medio de un incidente necesitamos llamar al proveedor crítico de backup y resulta que el proveedor no nos contesta porque solo atiende de 8 a 5 y Ujú. el 7 es a las 6 de la tarde. O fue un día lunes, muy temprano, a las 6 de la madrugada, 6 de la mañana y el proveedor no contesta. Fue un fin de semana. Algo tan básico como tener una lista de contactos actualizada puede marcar la diferencia. Los backups, hablaba hace un momento de que algunas organizaciones tienen su sistema con el proveedor A y el backup con el proveedor A. A la hora de un incidente, pues lamentablemente las probabilidades de recuperarse son muy bajas. Un inventario de talento también es muy importante. Puede ser que dentro de mi organización tenga 2 personas muy talentosas para ver herramientas técnicas, pero resulta que los 2 están de vacaciones, porque no tengo ese inventario de talentos. Si no tengo ese talento, pues puedo identificar qué empresas me pueden proveer el talento bajo un momento de crisis. El backup nuevamente es fundamental. Muchas organizaciones no saben si tienen un backup, en dónde está el backup. Puede ser que el backup sea de hoy o de hace un mes. Puede ser que ese backup esté en una cajilla de seguridad que solo tiene en horario hábil. Entonces, partir de los pasos básicos no es comprar tecnología nuevamente, sino partir de entender qué pasaría en el momento de una crisis. Mencionabas el tema de tener un experto. Creo que sí, definitivamente construir esas capacidades internas podría ser muy oneroso y un experto que pueda hacer un diagnóstico inicial nos puede ya dar la ruta de cuáles son los pasos a seguir, si es contratar una empresa que nos ayude ante un incidente, si es formar talento, si es tener un listado de 3 empresas que me pueden ayudar ante una eventualidad, cómo yo me voy a recuperar. La pandemia nos demostró que no estábamos preparados para una eventualidad, no teníamos algo tan sencillo como comunicaciones seguras y eso nos dejó totalmente desarmados. Así que eh, hoy en día hay 2 tipos de organizaciones, las que fueron atacadas Y y las que fueron atacadas y no saben que fueron atacadas. Porque eso es lo único fijo, algún día, Así es. esa parte, ese lado. Y en promedio las organizaciones hoy en día se tardan 287 días para descubrir que sufrieron un ataque. Es impresionante, la verdad, pero podemos hablar de este tema todo el día, creo. ¿Verdad? Nosotros tenemos una solicitud muy formal para hacerte y es, ¿cuáles serían esos 5B, esos 5 buenos consejos que podríamos dejarle a todos nuestros amigos hoy, como para ir ordenándonos en este apasionante tema de la ciberseguridad? Realmente que no, insisto, no va a parar. Esto va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Cuáles serían esos 5B buenos consejos que nos podrías dejar? Número uno, lo que hagamos tiene que tener un propósito, no tener un KPI, un resultado, sino que genere un impacto. Número dos, cambiar nuestro mindset. Creo que es importante que podamos cambiar nuestra forma de pensar, cómo ver el mundo. Número tres, invertir en nuestra propia marca. Hay un libro muy interesante que se llama The Brand Called You, la marca llamada tú. Y es como nosotros invertimos en nuestro desarrollo, nuestra capacitación, nuestra formación, ya que independientemente que hoy estemos en la empresa A o en la empresa B, nuestro valor como profesional se incrementa y el valor que le aportamos a nuestra organización también se incrementa. El siguiente es que nuestros líderes
deben involucrarse y también invertir su tiempo en esas estrategias, analizando no solo la tecnología, sino partiendo del desarrollo de talento, luego los procesos, por último, la tecnología. Y finalmente, creo que es importante que podamos ver la ciberseguridad como un todo. Todos formamos parte de este ecosistema y todos podemos generar este círculo virtuoso para poder hacer un mundo más seguro. Excelente, y la verdad que, si me permites agregar, pues ser humildes que no sabemos, ser humildes que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo, busquemos a los que realmente sepan, tengamos el cuidado de saber escoger también, pero sobre todo que las organizaciones como cualquiera, no importa la industria, pues esto no va a parar, va a seguir creciendo, las tecnologías emergentes, por eso son emergentes, no para, y hay N cantidad de circunstancias que se están dando en este mundo. Pero empezar recordando, educándonos es la mejor forma. Podemos tener las mejores tecnologías del mundo, pero si somos la primera barrera de defensa, como le encanta decir a nuestros equipos, pues podemos mitigar también ese riesgo que lo vamos a enfrentar a diario, ¿no? En todo caso lo hacemos, ¿va? Pues la verdad que ha sido una excelente conversación, te agradezco muchísimo. Te dejo pues para que te despidas de nuestra audiencia y gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Leonte, por la invitación. Para cerrar, yo creo que mi propósito en la vida es servir. Y bajo esa línea he tenido la oportunidad de servir a distintas organizaciones, distintos proyectos. Ahora, por ejemplo, tengo la oportunidad de servir como presidente del capítulo de SC2 en Guatemala. Y hay un programa de 1 millón de becas en ciberseguridad. Creo que es una enorme oportunidad para poder desarrollar talento. De hecho, ahí quiero validar contigo cómo han avanzado con estas becas en 5B. Y adicional, creo que esto genera un círculo virtuoso para el país, nos hace competitivos no solo en el mercado nacional, sino a nivel global. Así que si están interesados en las becas, me pueden contactar por LinkedIn. Y de nuevo, muy honrado por la invitación, por tu amistad. Y pues espero que podamos vernos más adelante en otro programa. No, la verdad que muy, muy agradable, como siempre, conversar contigo, siempre se aprende muchísimo. Y la verdad, pues sí, pues también contacten a Jorge Mario, van a ver ahí todo lo que se puede hacer, aprovechen esa cantidad de becas, eso es impresionante. Y a veces por falta de conocimiento de todos, es que no podemos obtener las becas porque ya las tienes ahí, ¿no? Así Entonces, es. y eso hay que aprovecharlo ahorita con tu presidencia. El ISS2, ¿no? Para que todos sepan de qué es. ISC2 es una organización sin fines de lucro que de acuerdo a la Casa Blanca es la organización líder en certificaciones de ciberseguridad. Tener una certificación de ISC2 nos hace competitivos en el mercado global. Al hacer una equivalencia, por ejemplo, tal vez has escuchado del PMI, Sí, certificaciones en gestión de proyectos, esta es la certificación en ciberseguridad. Así que a el tomarlas. tener una certificación me permite incrementar mis ingresos y aportar valor también a mi Sí, organización. a tomarlas se ha dicho, ¿verdad? Que eso es lo importante en eso. Y gracias por ofrecerlas a todos. E igual a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Les agradecemos su compañía, su permanente apoyo y también escucharlos. Quisiéramos saber de temas que les llamaría muchísimo la atención para que los programemos en el futuro cercano. Nos pueden contactar en todas nuestras redes, en todos nuestros medios, para que puedan dejarnos esa opinión y los temas que quisieran ir escuchando en los próximos capítulos. Gracias nuevamente por estar con nosotros.